Breve reseña histórica basada en la investigación del Dr. Javier Uribe Villegas sobre el origen del pentecostalismo moderno e historia de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. El origen del pentecostalismo moderno no surge en un vacío religioso, sino entrelazado y conectado con una serie de circunstancias sociohistóricas y teológicas que dan forma y contenido a la misión de la fe apostólica en los Estados Unidos de Norteamérica, y el cual se convierte en la fuente de inspiración y motivación para el nacimiento del pentecostalismo moderno. En esta reseña histórica podemos mencionar a tres de los personajes más importantes en el inicio del movimiento pentecostal moderno. Charles Forbes Parham es considerado como el iniciador del pentecostalismo moderno en los Estados Unidos de Norteamérica. Creía en la restauración de la fe apostólica, la salvación, la sanidad, la santidad y la segunda venida de Cristo. Evan Roberts, en Gales, tuvo una fuerte influencia en el desarrollo de la Mission Apostolic Faith de Azusa, particularmente en Frank Bartman, compañero y amigo de William Seymour, en el avivamiento de Azusa Street en Los Ángeles, California. William Seymour, la cuna del pentecostalismo moderno, es considerada por muchos pentecostales la ciudad de Topeka, Kansas, pero sería en Azusa Street, con el liderazgo de William Seymour, que el mensaje pentecostal se difundiría por toda la tierra. El legado de las enseñanzas de Parham permanecieron y fueron adoptadas 5 enseñanzas principales de la misión de la calle Azusa: justificación por la fe, santificación como obra concreta de la gracia, el bautismo del Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en otras lenguas, la sanidad divina o curaciones por el poder de la oración, el arrebatamiento personal premilenarista de los santos en la segunda venida de Cristo. En cuanto a su teología, aparte de los 5 puntos mencionados que le distingue, son llamados los solo Jesús, por creer en un solo Dios, único, universal para la humanidad, y un bautismo por inmersión realizado en el nombre de Jesucristo. Pero en un sentido conservador y fundamentalista, muchos pentecostales, quizás la mayoría, son premilenaristas en su escatología y no pocos son dispensacionalistas. De esta manera podremos conocer cómo se dio la conexión de mexicanos con este grandioso movimiento del Espíritu y su doctrina restauracionista de la fe apostólica como le conocemos hoy. Origen y nacimiento de la Iglesia Unicitaria Pentecostal en México. En el año de 1906, la Mission Apostolic Faith de Azusa abrió sus puertas al culto público. En el mismo año, pero meses después, Abundio López y su esposa Rosa reciben el bautismo del Espíritu Santo con las señales de lenguas y son bautizados en agua en el nombre de Jesucristo por William Seymour. Para el año de 1912, el número de mexicanos convertidos ya es un grupo importante que se reúne en la ciudad de Los Ángeles, California, en una calle cercana a Azusa con el nombre de Spanish Mission Apostolic Faith, en el domicilio de calle Aupen número 427 de Los Ángeles, California, donde también estaba viviendo Genaro Valenzuela, quien era el pastor de la iglesia local, y su esposa Romanita Carvajal de Valenzuela. En el año de 1914, el hermano Juan Navarro bautiza a Francisco Llorente y el movimiento de pentecostales mexicanos forma 2 grupos, uno en Los Ángeles, California, y el otro en San Diego, California, en donde surgen nuevos hermanos como Marcial de la Cruz, Antonio Castañeda Nava y Ramón Ocampo, que evangelizara posteriormente en el Valle de Mexicali en 1922 y en Tijuana, Baja California, México, en 1927. 3 grupos apostólicos con un mensaje unicitario. El primer grupo desarrolla su misión en el noroeste de México. Los pioneros fueron Romanita Carvajal de Valenzuela en 1914, el pastor Rubén Ortega en Villaldama, Chihuahua, y Miguel García en Durango y Torreón. Inocencio Guevara en 1916 en Chihuahua, Aurelio Rodríguez y su hermano Juan, Felipe Rivas Hernández en 1925 y luego líder y pastor general de la iglesia en la comarca lagunera.
Romanita Carvajal de Valenzuela y su esposo venían de haber participado en uno de los más grandes despertares de la iglesia en el siglo XX y se encargaron de transmitirlo a sus sobrinos y su hermana doña Nicolasa, que vivían en ese poblado de Villaldama, como a los primeros líderes del movimiento apostólico unicitario en México, Miguel García en 1914 y Rubén Ortega en 1916. El segundo grupo desarrolla su ministerio en la zona de Baja California, con el liderazgo del hermano Antonio Castañeda Nava y Ramón Ocampo, que en 1922 establecen una obra en el Valle de Mexicali, y en Tijuana, Jesús C. Arbaño en 1927. A fin de dar legalidad y hacer presencia entre la sociedad norteamericana, los hermanos mexicanos americanos se afiliaron por una década al movimiento afroamericano llamado Pentecostal Assemblies World en 1916 a 1926. En el año de 1927, en el marco de la celebración de la tercera convención del Grupo de México Americano Apostólico, decide nombrar su primer gobierno representativo y se realiza una separación pacífica de los hermanos de la Pentecostal Assemblies World. El tercer grupo se va formando en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Sonora. Tiburcio Santos, quien fue bautizado en el año de 1924 en Westmoreland, California, por Miguel García, regresa a Baromena, Sinaloa, el 2 de julio de 1925 y muy pronto bautiza y forma un grupo de hermanos que se dispusieron a salir a evangelizar a los pueblos cercanos, donde lograron bautizar a varias familias. Y con la ayuda de varios hermanos que regresaron de Estados Unidos, plantaron iglesias en casi todo el estado de Sinaloa. En el año de 1935 realizan la primera convención en Flor de Canela, Sinaloa, donde fue ordenado el ministro Maclovio Gagiola López y poco después fue nombrado anciano del estado de Sinaloa. Supervisaba la condición de la obra en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En Nayarit, el pionero fue Francisco Ábalos Virgen, bautizado en Chechuan, California. En 1928 se establece en Coamiles, Nayarit, y luego en Yago, donde realiza sus primeros bautismos en 1933. Y una vez establecido, planta varias iglesias y discipula a varios líderes que serán sus ministros ayudantes en la obra, y así poder llegar a la capital de Tepic en 1937. Las iglesias que se establecieron en Baja California estaban bajo la supervisión de los hermanos de la Asamblea Apostólica de los Estados Unidos, y las iglesias que se fueron formando en Sinaloa, Nayarit y Jalisco estaban prácticamente sin contacto con las iglesias de Baja California. Menos tenían contacto con el liderazgo autóctono que estaba en la región de La Laguna, con Felipe Rivas como pastor. Primera Convención General en Torreón en 1932. Por su parte, el liderazgo de Rivas y Ortega, junto con la llegada de Maclovio Gagiola, crece y se consolida conforme pasa el tiempo. Y a pesar de los retos como desafíos que se presentaron, pudieron salir airosos. En el año de 1932 realizaron la primera convención general en Torreón con una duración de 3 días. Esta convención es histórica porque en ella se asume el nombre de Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y se formulan los siguientes artículos doctrinales en forma muy lacónica. Creemos en un solo Dios, la divinidad de Jesucristo como Dios e Hijo del hombre y como Salvador, el bautismo en el nombre de Jesucristo, la santidad, la resurrección de los muertos, la vida eterna, y se instruye sobre la disciplina de la nueva vida en Cristo. La asistencia a la convención fue de 12 ministros, 48 convencionistas de 7 congregaciones, y hubo además ordenaciones ministeriales y elecciones de lo que sería la primera directiva general. Felipe Rivas es electo como pastor general, José Ortega como secretario general, y después de la convención se reconoce como tesorero al hermano Manuel Tapia. Nuevas incorporaciones y ministros que ingresan en 1935. Con motivo de la celebración de la Quinta Convención General, se incorporan nuevos hermanos que llegan a servir y ayudar en la experiencia geográfica, la unidad,
número de iglesias y miembros que se extendían por el estado progresivamente y que representaban para la obra una fuerza económica y social. Transición, retos y desafíos de la institucionalización. Al terminar la primera convención general en agosto de 1932, con sede en Torreón, México, la recién denominada Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús logra cierto grado de formalización en sus principales funciones, doctrina y estructura eclesiástica. De esta manera podemos bien decir que la primera convención fue también el primer paso hacia la unidad, pero se les presentaron dos grandes retos que pondrían a prueba la visión del liderazgo cupular del movimiento para su continuidad y sobrevivencia, su inserción en la sociedad enfrentando el clero católico, el reto de consolidar y capacitar a los creyentes y multiplicar líderes que dieran continuidad a la misión. En ausencia de un programa nacional intencionalmente definido para enfrentar estos retos, fue determinante la unidad en el cuerpo de la Iglesia y en el ministerio carismático de Rivas y Ortega. Maclovio Gagiola se integraría al grupo de los tres grandes en 1935 para lograr el crecimiento y la consolidación. También fue de gran importancia la circulación de principios doctrinales que confiesa la Iglesia, la organización de fraternidades de señoras, señores y jóvenes, la elaboración de una revista llamada El Exégeta que contenía información para el ministerio, testimonios de avance de la Iglesia en el país, así como de conversiones y la publicación de lecciones de estudio para la recién formada escuela bíblica. También fue importante la elaboración de un himnario con una gran cantidad de cantos compuestos por apostólicos que edita y compila Gagiola López. Las primeras estadísticas oficiales las encontramos en la Convención General de 1940 y señala que en ese año había 1,113 apostólicos en comunión en todo el país mexicano. Para el año de 1944 ya sumaban alrededor de 300 iglesias. Manuel J. Gagiola dice al respecto lo siguiente: la Iglesia comenzó a buscar la clase de estructura que más se adaptara a sus necesidades y para el final del periodo bajo estudio había definido cuáles eran sus más urgentes problemas con respecto a unidad, a organización y liderazgo. Institucionalización e internacionalización de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En la Convención General de 1946 se realizan las primeras elecciones conforme a lo establecido por la Constitución de la Iglesia Apostólica, aprobada en 1944 por ambas iglesias de México y Estados Unidos. Dicha Constitución establece un periodo de 4 años de actuación para los miembros de la mesa directiva y estructurada con un tipo de gobierno episcopal, y quedan como miembros de la primera mesa directiva general obispo presidente Felipe Rivas, vicepresidente Maclovio Gagiola López y secretario general José Ortega Aguilar. Se cambia el nombre de Asamblea por el de Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en mutuo acuerdo de ambas organizaciones que desde su inicio se manifestaron el respeto y siempre aceptaron tener su propio liderazgo y sus propios recursos para responder a sus necesidades económicas. En la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de México siempre se ha reconocido que Felipe Rivas, José Ortega Aguilar y Maclovio Gagiola son los líderes que marcaron el rumbo de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y que destacaron por su enorme e incansable trabajo y deseo de ver a la Iglesia prosperar en todos los sentidos. En abril de 1946, Maclovio Gagiola López establece en su propia casa en la Ciudad de México el Instituto Teológico Apostólico. Posteriormente lo traslada a la primera iglesia de la misma ciudad. En 1946 se habían fundado en el país cerca de 129 nuevas iglesias, sumando con las anteriores 429 iglesias, y se habían ordenado a 52 ministros. Para 1954 ya sumaba la membresía a 8,313 hermanos y en 1960 eran 12,106 miembros. La internacionalización de la Iglesia.
En la Convención General de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en 1948 se aprueba el trabajo misionero de la Iglesia Apostólica fuera de México de manera planificada. Cabe decir que en este rubro de las misiones, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús es pionera de las iglesias pentecostales de México en enviar misioneros mexicanos al extranjero. En agosto de 1948, Gagiola hace el primer viaje misionero exploratorio a Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El informe de los resultados obtenidos inspira para enviar al primer misionero a Nicaragua y para después ir a otras naciones. Con el envío de misioneros nace la Secretaría de Misiones, siendo el primer secretario Maclovio Gagiola López. Y en muy pocos años la Iglesia Apostólica estaría presente en varios países de América Latina y años después en otros continentes. Desde la década de los 90 la Iglesia está presente en los Estados Unidos de Norteamérica con alrededor de 250 iglesias establecidas y 6 distritos con sus respectivos obispos funcionando, además de un secretario supervisor de la mesa directiva general destinado a trabajar en dicho país. Datos estadísticos de 1960 a 1986. En 1964, Gagiola López es el cronista historiador que escribe la historia de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En 1968 había fundadas 425 congregaciones organizadas en México, todas ellas con su respectivo pastor y muchas de ellas con templo propio. En este mismo año había iglesias en todos los estados mexicanos, con excepción de Puebla y Tlaxcala. Maclovio Gagiola López es electo presidente de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús por segunda vez para el periodo de 1966-1970 y enfoca a la Iglesia hacia la misión y educación como el gran desafío para la misión de la Iglesia Apostólica. El número de miembros que se presentan al final de su administración son 17,247. En los años de 1970 a 1974 y posteriormente de 1978 a 1982, Manuel Gagiola, sobrino de Maclovio Gagiola, y cuya preparación teológica y capacidades ministeriales son indudables, es electo el nuevo líder general. Gagiola, siendo obispo presidente electo, dirige su programa nacional hacia la educación del ministro y de la iglesia como prioridad. Tal como se esperaba, no dejó de atender la evangelización, la espiritualidad y economía de la iglesia, con un programa llamado Las 4E. Al finalizar su segundo periodo administrativo, en 1982, finaliza su gestión con 24,070 miembros. En los años de 1982-1986, Manuel Rodríguez Castorena establece el Programa Nacional de Células en los Hogares y una educación discipuladora, inspirados en la visión celular de la Iglesia de Corea de Paul Yong-gi Cho. Con el involucramiento de la mayoría de los pastores y de las iglesias locales en el proyecto, se logra casi la duplicación de la membresía y al finalizar la administración de Castorena en 1986, se llega a 45,757 miembros, al crecimiento en la plantación de nuevas iglesias, sobre todo en las grandes ciudades del país. Este periodo administrativo marca el despegue del crecimiento numérico, urbano y eclesiástico mediante el ministerio de todos los creyentes en los hogares para la extensión y el fortalecimiento económico de la iglesia. Datos estadísticos de 1987 al 2022. En los primeros meses de 1987, abre sus instalaciones en la Ciudad de México el Centro Cultural Mexicano con un proyecto educativo de nivel superior de bachillerato y licenciatura en teología, teniendo como propósito elevar el nivel educativo teológico de todos los pastores de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, independientemente de su nivel académico secular. En 1990, la Iglesia Apostólica lograba alcanzar la cantidad de 61,054 miembros bautizados. Para 1994, su crecimiento llegó a ser de 74,463 miembros.
En 1998, la iglesia llegaba a tener 97,049 miembros bautizados. Para el 2002, la iglesia tenía la cantidad de 114,552 miembros. En el 2006 éramos en la Iglesia Apostólica 143,097 miembros bautizados. Luego, en el 2010, alcanzamos la cantidad de 184,332 miembros. Para el 2014, logramos llegar a la cantidad de 232,892 miembros bautizados. En el 2018 éramos la cantidad de 261,433 y actualmente somos 262,412, incluyendo el campo misionero. Al paso de los años, hombres y mujeres, sin tener o aún no teniendo un nombramiento u ordenación al ministerio, iniciaron y continuaron una obra en México como en el extranjero, y ha perdurado más de 106 años y hoy se conoce como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, A.R.